Seguimos acá. Bueno, hoy empezamos con el tema de transformada de Fourier, que está muy relacionado con lo que es la serie de Fourier. Hay muchas formas de pasar o de entender por qué uno llega a una transformación de Fourier o una transformada de Fourier a partir de la serie de Fourier, pero hay algunas que son más formales, algunas que son más informales. Esta es una medio informal, pero que nos da la idea de qué significa esto que tenemos acá y que tiene que ver con la serie de Fourier. ¿Ustedes recuerdan cuando uno tenía una serie de Fourier? Cuando uno tenía una serie, lo que uno hacía era escribir una función, buah, una, hay mucho ruido de la calle. Hoy me han, hoy me han echado del comedor, así que me toca pieza de Catalina. Serie de Fourier, hoy teníamos una función que estaba definida en un intervalo y lo que hacíamos era escribir esa función, ¿sí? Escribir esa función como funciones periódicas y extenderla a todos los números reales. O uno tenía una función periódica y lo que analizaba era ese periodo. Bueno, fíjense lo que hacíamos. Lo que hacíamos en el caso de la serie trigonométrica, la serie exponencial, era escribir f de x como una suma, ¿sí?, de ciertos c sub n, ¿sí? Eh, y ahí vamos a dejarlo c sub n por e a la i n w0 y que es x, la variable x. ¿Esto qué significaba? W0 era eh, la, la constante que multiplicaba para llevar del periodo de mi, de mi segmento, donde estoy definiendo la función, ¿sí?, L, P o como quieran llamarle, y 2pi, que es la periodicidad natural de las funciones seno y coseno que están escondidas ahí en el I y E a la I en el W0. Lo importante es que C sub n, que es un conjunto de constantes, se escribía como, qué sé yo, 1 sobre L, pongamos que esto es de 0 a L, 1 sobre L, vamos a hacer la cuenta, vamos a ponerle menos L sobre 2, L sobre 2, 1 sobre L, por entre menos L sobre 2 a L sobre 2. Estas constantes estaban naturalmente relacionadas con la función y lo que hacíamos era nw0x diferencial de x. Escribíamos una serie, una función como, una función como una combinación de funciones periódicas y esa constante que le corresponde a cada función periódica es esta que está acá abajo, se sube n. De alguna manera, a esto voy, en todo esto lo sabemos, de alguna manera la información que estaba en f de x, ¿sí?, la información que estaba en f de x pasaba a estar en los c sub n. Fíjense que uno a partir del conjunto de los c sub n podía representar la función f de x de vuelta, o si quieren podía reconstruir de vuelta la función f de x. Esta es una forma distinta, como lo veíamos, pero esencialmente si a uno le dan cuál es el W0, por ejemplo, ¿sí?, cuál es el W0 y cuáles son los C sub n, uno puede reconstruir la función, ¿sí? En realidad, no puede reconstruir una sola función, puede reconstruir infinitas funciones, porque ustedes saben que si agarro esta función f y la varío en una cantidad finita de puntos, lo que se llama un conjunto de medida nula, uno tiene una función distinta, pero que tiene su misma representación como serie de Fourier. Bueno, esta es la idea, ¿sí?, más o menos de cómo se llega a escribir algo que es una transformación de Fourier. Este gallego me está volviendo. ¿Sí? Entonces, si uno, en vez de escribir en un intervalo ahora de menos L a L, ese intervalo
lo hace cada vez más grande, primera interpretación. Lo que tiene que suceder es que no puedo empezar a escribir, si el intervalo llega a ser infinito, no puedo escribir la función como combinación de funciones periódicas del mismo periodo, porque si no obtendría una función periódica de ese periodo. Entonces, para no obtener una función periódica, no hay que sumar armónicos en la función. Uno tiene que empezar a sumar, entre comillas, cualquier W. En ese punto es donde uno dice, bueno, ¿y cómo hago para sumar cualquier W? Bueno, fíjense esta definición. Esta es la definición de la transformada de Fourier. Fíjense, yo tengo una función f de x que le voy a hacer una cuenta, para obtener una f sombrero de w con eh, cierta forma, con una integral. Fíjense que esta forma es la integral, los límites, esto es lo que les decía, si uno empieza a tener algo que no tiene periodo, tiene que empezar a sumar todos los W. Sumar todos los W implica hacer una integral. ¿Entre qué valor y qué valor? Entre menos infinito e infinito. Si uno tiene que escribir una función, le pone la f de x, los elementos entre comillas, que son los generadores, y eso me da algo que está relacionado con la función. Fíjense que esta expresión, salvo el 2pi, todo esto no me molesta, es esta expresión de acá. Fíjense, la función f de x la escribo de forma distinta, ¿sí? A partir, en el caso de una serie de Fourier, la escribo como sus componentes. Recuerden que eso de que si uno tiene los componentes puede escribir la función. Y en el caso de una función que no fuera periódica, esta tiene exactamente la misma expresión. ¿Sí? Entonces, este 2pi, no sé por qué está acá, no vale. Esta es la expresión, ¿sí?, de escribir una función, ¿sí?, de manera distinta usando ciertos elementos generadores. Bueno, esos elementos generadores ya no son una cantidad finita, numerable, de funciones periódicas, sino que son funciones que sumadas todas no tienen periodicidad. Eso es una transformada de Fourier. Ahora fíjense, esto nos trae una serie de problemas, porque si uno tiene, de hecho son los mismos problemas que teníamos antes, si uno quiere escribir estos C sub n, para poder escribir los C sub n, estas f de x deberían tener ciertas características. Lo que pasa es que nosotros lo recortamos de movida diciendo, estoy mirando los mensajes, diciendo, nos agarramos las funciones generalmente continuas y con eso tenemos asegurado el poder escribir la serie de Fourier. Bueno, ¿cuáles son las funciones f de x, ¿sí?, que me permiten escribir la transformada de Fourier? Bueno, ahí vamos a tener un par de condiciones distintas dependiendo qué es lo que queremos escribir con, qué queremos decir con esto de escribir la transformada de Fourier. Pero fíjense que si uno pide que la función sea absolutamente integrable en los reales, esto significa que la integral entre menos infinito e infinito de f de x, diferencial de x es menor que infinito, lo que me aseguro es que estas integrales existen. Porque fíjense que eso, entre el módulo de f de x y el módulo de f de x por e a la menos iw de x, los módulos son iguales porque e a la iw de x mete una fase, nada más, no cambia el módulo. Entonces, si pido que sea absolutamente integrable, voy a tener que le puedo calcular la transformada de Fourier. Ahora, lo mismo que pasaba en este caso. Si uno escribe las constantes C sub n, o sea, si uno reescribe la función en términos de C sub n, eso no me está diciendo gran cosa sobre qué es lo que pasa con la serie de Fourier. Uno lo que dice es, puedo calcular los coeficientes de la serie de Fourier. Ahora, ¿cómo va a converger esa serie? Es otro problema. Esos son los mismos problemas que nos aparecen en la transformada de Fourier.
Si yo pido que la función sea absolutamente integrable, voy a poder calcular la transformada, esta f sombrerito de Fourier, ¿sí? Que serían los c sub n, pero hay que ver qué es lo que hace esa f sombrerito, porque por ahí no es tan bonita como uno quiera, por ejemplo, no es absolutamente integrable, o le pueden pasar un montón de cosas. Y una vez escrita la f de w, la f sombrerito de w, ¿qué tal me permite reconstruir mi función? Hay una fórmula que es la equivalente a esta. Fíjense que estas y estas son de alguna manera una la inversa de la otra. ¿Sí? Porque si uno tiene los c sub n, puede escribir f, y si uno tiene f, puede escribir los c sub n. Bueno, uy, me fui para otro lado. La equivalente a esta escrita al revés, ¿sí? Existe, no la vamos a demostrar, pero existe, se llama la transformación inversa, por supuesto, y tiene esta pinta. Las escribo las dos en el mismo lugar, f de w. A la transformada de Fourier hay muchas notaciones, muchas notaciones. Si uno tiene f de t, que en general t o x son las variables que usamos como variables de partida, la transformada de f, o la notamos con f sombrero, o las notamos con una f así medio de onda de f de x, pero que en realidad depende de w. Esta de las machotas, esta sirve para algunas cosas, o directamente f de w. Fíjense que agarramos la misma función, pero la hacemos mayúscula, y a esta le agarramos la misma función, le ponemos un sombrero. No hay ninguna notación que sea perfecta. Cada una tiene su cometido, todas se entienden y vamos a usarlas medio de manera intercambiable. Entonces, si tenemos una f de x, si partimos de una f de t, no, f de t, ya la tenía escrita arriba. Si una parte de una f de t, una f de w, que es su transformada de Fourier, es lo mismo, ¿no? Lo mismo que pasaba acá. ¿Dónde está? Acá, lo mismo que pasaba con esto c sub n, ¿sí? Va a ser la integral entre menos infinito, de algo que tiene que ver con f de x por e a la menos i w, wx, diferencial de x, ¿sí? Si es lo que dijimos recién, si la función es absolutamente integrable, puedo calcular la f sombrerito. Y también se cumple que puedo recuperar de alguna manera la f de x. Vamos a ponerle acá comillas. Ya se imaginan por qué las comillas. Ahora vamos. Acá me falta 1 sobre 2pi. La integral entre menos infinito e infinito de f sombrero de w por la conjugada de la función e a la i w x diferencial de w. Fíjense que estas dos tienen una forma muy parecida, donde hay que tener en cuenta que la función, entre comillas, inicial es la f de x y las demás son derivadas por, por, hacerle, por hacer el cálculo. Eh, este igual, vamos a ver vamos a encontrar las mismas dificultades que tenemos en la serie de Fourier. ¿Eso qué significa? No, ¿dónde está la serie? Acá. Si uno tiene los c sub n, ¿sí? Uno lo que obtiene es una serie de Fourier, ¿sí? Los c sub n son los coeficientes. Uno lo que tiene es una serie de Fourier. Esa serie de Fourier es una serie de Fourier que converge esencialmente en todos los puntos a una función continua, salvo donde la función inicial tenía un salto y converge a la mitad. Si la función f tiene una discontinuidad, los c sub n, ¿sí? Me van a decir que hay una discontinuidad, ¿sí? Porque la serie no va a converger tan bien como convergería si la función f de x fuera continua. Es más, si la f de x la cambio en una cantidad infinita de puntos, lo que obtengo es el mismo conjunto de c sub n. Entonces, tener los c sub n me permite obtener la f de x, pero más o menos, y esto es algo que hemos notado al principio como una especie de ondita, y después uno se olvida y le pone igual, pero en realidad la serie, ustedes saben que la serie de Fourier y la función no son exactamente iguales. Pueden diferir donde la función tenga un punto de medida nula de diferencia o tenga un salto
ahí la función va a convertir a otra cosa. Entonces, este igual con la ondita significa eso, que va a converger de alguna manera a la función o al valor medio de los límites laterales, bla, bla, bla. O casualidad, agarré para el otro lado, acá, o casualidad, este igual, es exactamente lo mismo. Le sucede exactamente lo mismo. Si uno tiene una función f sombrero W, que es la transformada de Fourier de f, al obtener la vuelta, o sea, la inversa, lo que voy a obtener es que la inversa converge, ¿sí?, de la misma manera que la serie de Fourier, a la semisuma de la función donde sea discontinua y cosas parecidas. ¿Sí? Bueno, todos esos teoremas son muy largos de demostrar. Demostramos algunos pocos, no demostramos, no demostramos todo porque nos llevaría 8 clases y tenemos 2 y media, esencialmente. Pero son resultados que si uno lo mira en el contexto de la serie de Fourier, son absolutamente equivalentes. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a... Profe, una pregunta rápido. Cuando calculas la función f a partir de haciendo la inversa de la transformada, en la exponencial, ¿no va un menos arriba? No, el menos va acá, pero déjame buscar el láser. El menos va cuando uno transforma f en su transformada. La inversa Ok. va a la conjugada. Ah, ok, ok, ok. Fíjate que pasa lo mismo. No, me confundí porque pensé que era una exponencial real. Perdón, perdón. Ah, no, Porque no, no. pensaba que iba a diverger por eso. No, la No, exponencial no, me real es equivoqué. lo que viene después. Una exponencial real es cuando agarramos transformada de Laplace. Sí, no, no había visto la I por eso, no, no me había percatado. Gracias. Sí, sí, sí. Pero bueno, fíjate que este tiene signo contrario el exponente a este, que es lo mismo que pasa. Por eso hoy me agarró por la similitud con la serie de Fourier, que de hecho es muy similar. Esta tiene el signo opuesto a esta. ¿Ven? Si uno escribe la f o calcula los c, la exponencial va con distintos signos. Con respecto a este signo, a esta constante, fíjense que acá no hay ninguna constante, hay un 1, y acá hay un 1 sobre 2pi. Muchas veces en otras disciplinas, ¿sí?, o mismo en otras definiciones, algunas veces la transformada de Fourier es la que tiene el 1 sobre 2pi y la inversa es la que no tiene nada. Cuando uno trabaja en cuántica, donde se usa muchísimo transformada de Fourier, acá tiene un 1 sobre raíz de 2pi y acá tiene un 1 sobre raíz de 2pi para que quede la transformada y la antitransformada de manera simétrica. Lo importante es que el producto entre esas dos constantes siempre sea 1 sobre 2pi, que es, si quieren, el periodo natural de las funciones estas, que son las funciones periódicas. Eso viene de una demostración que está en los libros, está ¿cómo se llama?, en la bibliografía del curso. Son demostraciones que, nada, llevan a decir, ah, mira, es cierto, da 1 sobre 2pi y que uno se queda más tranquilo. Vamos a hacer entonces esta primera parte, esto precisamente, vamos a calcular la transformada de Fourier en un par de ejemplos, solamente para ir notando qué cosa se va cumpliendo. Y, y bueno, iremos después viendo unas propiedades y qué sé yo. Vamos a empezar con el primer ejemplo. El primer ejemplo es muy interesante. Ejemplo 1. Esta función. Vamos a agarrar esta función. Esta función es un escaloncito, ¿sí?, que va de 0 hasta menos a sobre 2, va de 0 a partir de a sobre 2, y en el medio vale 1. Supongamos que es simétrica y vale 1 y que está, eh, ¿cómo se llama?, que está bien dibujada. Esta función muchas veces se conoce como pulso, ¿sí?, porque de hecho es un pulso. Si uno agarra, enciende un cacho la tensión durante un tiempo determinado y después lo apaga, bueno, eso es un pulso, es un cuadradito. Muchas veces esta P de T se escribe como 1 si
esto es x, ¿no? Vamos a ponerle t. Si t es menor o igual módulo de a sobre 2 y 0 en caso contrario, ¿no? O sea, si el módulo de t es mayor que a sobre 2. Entonces vamos a calcular a ver qué podemos hacer con la transformada. La mayoría de las cuentas fáciles son fáciles, la mayoría de las cuentas difíciles son muy difíciles. Entonces nosotros hacemos la fácil y dejamos la difícil para hacer ustedes en lo parcial, por supuesto. Vamos a calcular la P transformada de W, ¿sí? Que es, agarro la definición, ¿dónde está la definición? Es la integral, estoy mirando acá, ¿no? La integral entre menos infinito e infinito de la función por e a la menos i w t sería, ¿no? Entonces vamos a hacer la integral de entre menos infinito e infinito, ya sabemos que nos va a dar entre menos infinito e infinito, pero déjenme ponerlo, p de t por e a la menos i w t diferencial de t. Bien, p de t tiene su forma que en t hasta menos a sobre 2 vale 0 y después de a sobre 2 vuelve a valer 0, con lo cual esto se reduce a la integral entre menos a sobre 2 y a sobre 2, cuando vale distinto de 0 vale 1, podríamos ponerle una constante, pero vamos a empezar por 1, vale 1, así que esto es e a la menos i wt, diferencial de t. Vamos a, la cuenta es alta complejidad, es 1 sobre menos iw por e a la menos i w a sobre 2 menos e a la menos más i w a sobre 2 y nada más. Ahora, fíjense que esto con esto es un menos seno, con el signo menos este queda un seno, y ahí me debería estar faltando un 2, ¿no? Porque si uno pone un 2 acá y un 2 acá, ya con el menos tiene un seno, y me queda de la siguiente manera. Vamos a escribirlo, es un 2 seno de W a sobre 2, esto es un sobre 2i sobre W. Muy bonito, esto sería el P de W. Fíjense que esto, primera transformada de Fourier que calculamos, ¿qué aspecto tiene esto? Seno de W a sobre 2 sobre W es una función que es como seno de W sobre W, que ya lo vimos en algún momento en una clase pasada, de hecho lo vimos en integrales impropias, ¿sí? Y esto tiene una pinta más somenísticamente como esto. Bueno, es una función así, y que se va haciendo cada vez más chiquita, es como un seno que se va amortiguando. Supongamos que esto es simétrico. Esto, si seno de, ¿qué dice? Por este lado, acá. Si seno de W A sobre 2, y yo tengo que poner un A y un A, ¿no? Entonces esto es un A, el máximo, cuando W tiende a 0. Así que este máximo es A. Este primer cero, ¿sí? Que lo vamos a ver, lo vamos a usar dentro de un rato. Este primer cero es cuando, pero que lo parió, siempre me voy para otro lado. Es cuando W A sobre 2 es el primer cero del seno, o sea, pi. O sea, W igual a 2pi sobre A. Entonces, este primer cero es 2pi sobre A. Recuerden que esto es el eje W, es el eje de la función transformada. ¿Qué podemos hacer con todo esto? No sé, pero fíjense. Fíjense qué bonito es. Uno partió uno partió de esta función donde entre menos a sobre 2 y a sobre 2 valía 1 y obtenía una especie de cosa de pulpito. ¿Por qué dibujé todo esto? Porque fíjense, esto es seno de W sobre W, esencialmente salvo la.
Es una función, que es integrable. Seno de W sobre W es integrable, pero no es absolutamente integrable. Porque la función seno de W sobre W en módulo no es integrable. No integrable. De hecho, demostramos en la parte de integrales impropias que esta integral, la de seno de W sobre W, convergía, pero no la del módulo. Entonces, es una función que ¿sí? Existe, porque lo acabo de calcular. Acá le mandé la transformada de Fourier, ¿sí? La transformada de Fourier. Y fíjense que, ¿qué es lo que pasa si cambio algún parámetro? ¿Sí? Entonces, primero paso de esta función, que es discontinua. Discontinua no, discontinua. Es discontinua. Pero que lo he hecho. No, ahí está. Es discontinua. Es absolutamente integrable, por supuesto, porque el valor absoluto de 1 entre menos a sobre 2 y a sobre 2 existe, por supuesto. Es 2a. Absolutamente integrable. Y esta función que obtuve, ¿sí? La función transformada de Fourier, no es discontinua, es continua. Esta función es continua, pero no es absolutamente integrable. Mejoré un aspecto, pero empeoré el otro. Y esta función se comporta, justo íbamos a variar eso. ¿Qué pasa si cambio el A? ¿Qué pasa si cambio el A? ¿Qué pasa si lo hago más chiquito? ¿Sí? Entonces tengo una función que es un pulso, pero más cortito. ¿Qué es lo que pasa con, vamos a ponerlo en verde, con la transformada? Si yo agarro y hago más chiquito esto, ¿dónde estaba el primer cero? En 2pi sobre A. Ah, está escrito acá. En 2pi sobre A. Al achicar A, el 0 se me corre, ¿sí? Alejándose del origen, o sea, quedan más separados. Si vuelvo a achicar el ancho del pulsito, se me vuelve a hacer más ancho la función. Esta especie de pulpito se empieza a hacer más ancho. Si en cambio hago un, ¿cómo se llama? Hago un A mayor, lo que obtengo es que el A es menor. ¿Sí? Es decir, el 2pi sobre A es menor, con lo cual, fíjense, si ensancho 1 se me angosta la transformada de Fourier, y si angosto 1 se ensancha la transformada de Fourier. Esa es una propiedad que vamos a ver dentro de un rato, que se llama el del factor de escala. Y este caso en particular, tiene que ver con algo que ya a esta altura no sé si lo vieron en Física 1, porque no sé qué casos que están dando en Física 1, pero esto tiene que ver con el fenómeno de difracción. Difracción no, difracción. Cuando uno hace pasar luz coherente, monocromática, plana, bla, 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 por una rendija, ¿sí? Cuando uno hace pasar luz por una rendija y pone una pared acá atrás, en la pared, por el principio de Huygens, un genio total, fue el que inventó los relojes actuales, los mecánicos, no los de cuarzo, o sea, porque inventó el resorte circular, que es el que permite que se muevan los relojes, y es el que permitió incorporar los relojes a los barcos, porque imagínense que si uno va con un reloj de péndulo en un barco, ese reloj funciona para el orto, porque está todo el tiempo moviéndose el barco. En cambio, si uno tiene un buen eje y un buen oscilador ¿cómo se llama? Con un resorte circular, ya está, el Gardel tiene un reloj. Huygens. Bueno, Huygens hay un principio que tiene que ver con las fuentes secundarias acá en este lugar, y lo que uno obtiene en este lugar, en esta pared, no es una manchita sola de luz, obtiene una serie de manchitas de luz. Acá obtiene una manchita
más intensa, vamos a ponerle más grande, acá hay una un poquito más intensa, menos intensa, menos intensa, y así de los dos lados. Si uno grafica la intensidad de luz en esa pared, lo que obtiene es esto. Es esto que está acá. ¿Qué es esto? Módulo del seno de W de AW sobre W. ¿Sí? La misma función que tenemos acá, pero es módulo, ¿sí? Porque la luz no es negativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno hace más finito, más finita la, ¿cómo se llama? La ranura, si uno hace más finita la ranura, lo que obtiene es un ancho más grande. De hecho, si uno hace un agujerito puntual en una cámara oscura, lo que obtiene es una campana muy ancha, que es una reproducción tal cual de lo que hay acá. Eso es lo que se llaman cámaras de pinhole. Cámaras pinhole. Que son las cámaras que ahora no sé si están, pero eran las que estaban en las plazas. La típica cámara que es así, que tiene un cosito, tiene tres patitas, y había un tipo que se metía acá abajo con una tela. Bueno, eso no tenía una lente, no tenía una lente, tenía un agujerito, tenía una ranura bidimensional, o sea, un agujero. Y ese agujero, por difracción, lo que hacía, reproducía lo que estaba acá de este lado. ¿Por qué? Por difracción. ¿Cómo se calcula esa figura de difracción? Por transformada de Fourier. Absolutamente brillante las relaciones entre la matemática súper abstracta que estamos viendo y el chavo que sacaba la foto de la nena corriendo las palomas en la Plaza de Mayo. Bueno, la cuestión es que tenemos una función que es absolutamente integrable, que es el escalón, este pulso, que es discontinua, y tenemos una transformada de Fourier que es continua, pero no es absolutamente integrable. Entonces, ¿cómo podemos mejorar eso? Vamos a cambiar un poco. Cambiamos un poco. Esta es un poco más larga la cuenta, así que me voy a saltear la cuenta. ¿Qué pasa si... Uy, ¿se pegó esto? No. ¿Qué pasa si en vez de una función así, continua, agarramos una función discontinua, perdón, que es continua, una función triangular? Las cuentas son un poco más largas, se las dejo a ustedes, pero están en cualquier tabla de integrales. Si uno agarra esta función, viene 0, acá, cuidado, la función es esta, ¿no? Tiki, tiki, y acá sigue 0, y de acá sigue 0. ¿Sí? Esta es una función que normalmente se pone 1 acá, y acá menos a, y acá a, ¿sí? O sea, esta t de t es igual a 1 menos módulo de t sobre a. Y t menor que a, menor o igual, vamos a ponerle, y 0 y t mayor que a. ¿Sí? Ahora, esta es una función claramente absolutamente integrable. Absolutamente. Y es continua. Bueno, esto que mencioné antes, discontinua y absolutamente integrable. Recuerdan que en la serie de Fourier, eso iba a decirlo antes de engancharme con el tipo sacando fotos a las palomas, en la serie de Fourier, si uno metía una función discontinua, la convergencia de la serie no era tan buena. Recuerdan que convergía no absolutamente. Sí, es una una convergencia un poco peor, lo que hacía que la convergencia en el punto de discontinuidad fuera la mitad del punto donde saltaba. ¿Sí? Bueno, acá pasa lo mismo. Si meto una función que no es continua, lo que obtengo es una función continua, pero que no converge absolutamente. En cambio, esta, absolutamente integrable y continua,
¿Cómo nos arreglamos? Bueno, fíjense, está la t de w, t de w, va a ser la integral entre menos infinito e infinito. Otra vez vamos a verlo, porque total son las primeras veces, 1 menos módulo de t sobre a a la menos iwt, diferencial de t, pero esto no es entre menos infinito e infinito, porque entre menos infinito y menos a vale 0, y de a infinito vale 0, así que esto es integral entre menos a, y acá. Entonces, menos a y a, de 1 menos módulo de t sobre a, por a menos iwt, diferencial de t, y puedo ir un poco más allá todavía, porque esta es una función par, y ustedes saben que e a la menos i wt es un coseno de wt menos i seno de wt. Tiene una parte par y una parte impar. Si la función es impar, o si la función es par, una de las dos integrales se va por paridad de la integración. Como esta función es par, se me va la parte del seno, y me queda entonces que esto es la integral entre menos a y a de la función que es par. Por a menos i me queda dos veces la integral entre 0, no, entre 0 y pongo a, que son muy parecidos, entre 0 y a de 1 menos t sobre a, ahora le puedo sacar el módulo porque ahora es positivo, por coseno, de wt diferencial de t. Esta es una integral que uno puede buscar en una tabla cualquiera y da t de w 4 seno cuadrado de AW sobre 2 sobre AW cuadrado. Ahora fíjense, esta de alguna manera es parecida a la otra función, es parecida a esta, más o menos parecida. Pero primero, eh, es más parecida a esta verde, porque está positiva, ¿no? Seno cuadrado sobre AW cuadrado. Y principalmente, como tengo un seno cuadrado y un W cuadrado, va a ser absolutamente integral. Esta función es absolutamente integrable, y aparte es continua, por supuesto. Entonces tenemos, si es absolutamente integrable y continua, tenemos una función que es transformada de Fourier, que es absolutamente integrable y continua. Si fuera discontinua, no es absolutamente integrable. Esta, que viene ahora, nos sirve también mucho, que es esta función, tercer ejemplo. Obviamente, si uno también, ¿no? Si uno pasa de esta función a esta función triangular, o sea, disminuye a, ¿sí? Acá lo que pasa es que se ensancha, ¿sí? Se ensancha la función. Entonces nos pasa lo mismo. Si hacemos más angosta la función, se hace más ancha la transformada. Sigue pasando lo mismo. Ejemplo 3. El ejemplo 3 es esta función, f, vamos a ponerle e de t, porque es una exponencial. E de t es e a la menos a módulo de t, donde a es mayor que 0. Fíjense que esta función es, en el lado positivo de t, es una exponencial decreciente. ¿Sí? O sea, a medida que me voy a infinito, tiende a 0. Y del lado de las t negativo también es una exponencial decreciente hacia los t infinitos. Es una función que tiene más o menos esta pinta. ¿Sí? Y que decae exponencialmente, pongamos que simétrica, y decae exponencialmente hacia 0. Esta es una función recontra absolutamente integral, ¿sí? Porque es una exponencial decreciente a ambos lados. Entonces, ¿cuánto vale
¿Cuánto vale la transformada? ¿Qué hacemos la cuenta? ¿Sí? Fíjense, estos son todos ejemplos que uno va agarrando para tener más o menos un entrenamiento de cómo funciona esto. La primera parte es más o menos fácil, calcule la integral y haga lo que pueda. Estoy mirando si hay alguna cosa adicional. Entonces vamos a, ¿cuánto vale la E sombrero de W? El integral entre menos infinito. Infinito de E a la menos AT por módulo de T, era, ¿no? Por E a la menos IWT por diferencial de T. Y ahora lo escribo como, como el módulo en la parte negativa y el módulo en la parte positiva. Entre menos infinito e infinito, la E a la menos A módulo de T es E a la AT, ¿sí? Porque es una constante positiva, A y T tienden a menos infinito, o sea, es esta parte que está acá, entonces E a la AT, perfecto, por E a la menos IWT, diferencial de T más, acá hay uno de estos que tiene que ser 0. Este, este tiene que ser 0. Sí, porque dije en la parte negativa de menos infinito a infinito. Más la integral entre 0 e infinito, infinito c, infinito, e a la menos at por e a la menos iwt diferencial de t. Y ahora integro directamente, ahora sí puedo integrar. Esto es 1 sobre a menos iw por la exponencial de at por e a la menos iwt entre menos infinito y 0 más 1 sobre menos a más iw por la integral de a, bueno, por sí, por a la menos at por a la menos iwt entre 0 e infinito. Esto hay que ver cómo da, pero fíjense, en 0 esta función, esto vale 1, y en menos infinito vale 0. Así que me queda el primer término, ¿esto lo ven? Sí, justo en el límite. Esto me da 1 sobre, lo voy a poner acá. Esta entonces, vamos acá. En 0, esta exponencial vale 1. Y en menos infinito, esa exponencial vale 0, ¿no? Porque a es positivo. Entonces, el primer término me queda 1 sobre a más iw. ¿Sí? El segundo término. En infinito, este término, perdón, la exponencial vale 0 porque a es positivo. Otra vez, la misma razón. Entonces, en infinito vale 0. Y en 0 vale 1, porque esto vale 1. Entonces me queda más 1 sobre a más iw. Tanto quilombo para que me quede esto, que si uno lo escribe sacando factor común y esas cosas, me queda, acá hay un signo de mal, este es un menos, este, uy, este, a ver si borro lo correcto, sí, menos, menos, y ahí, ahora sí, porque era el que venía de acá. Entonces, ¿qué me da eso? Me queda el producto de entre ambos, de denominador común, o sea, a cuadrado más w cuadrado, y arriba me queda a más iw más a menos iw, 2a. Miren qué bonito. ¿Qué me quedó entonces? Que la transformada de e a la menos a módulo de t es igual, ya me olvidé, 2a sobre a cuadrado más w. 2a sobre a cuadrado más w cuadrado. ¿Sí? Este 2a sobre a cuadrado más w cuadrado es como una especie de campana. Es una campanita. Donde en w igual a 0 vale 1 sobre a. ¿Sí?
sale de ahí, ¿no? 2 sobre A. Y el infinito tiende a cero, esto es una especie de campana, uy, es una especie de campana de pseudo-Gauss, que si uno la ve graficada y no le dicen parece una campana de Gauss, tiene su punto de inflexión, todo eso, una especie de porquerías. La cuestión es que esta función, fíjense que A es una constante, la variable W, por supuesto. Esta es una función que es continua, y aparte es absolutamente integrable porque cae con 1 sobre W cuadrado. De hecho, con A distinta de 0, ¿sí? Es absolutamente integrable. Y si A fuera 0, estoy en problemas porque con A igual a 0, lo que estaría calculando sería la transformada de Fourier de una constante, que es algo que no vamos a ver este cuatrimestre, hay muchos ruidos. Entonces, con A distinto de 0 estoy tranquilo, que es absolutamente integrable. ¿Sí? Si uno cambia un poquito, ¿están despiertos todavía? ¿Estamos vivos todavía? Sí, sí. Cool. Yo me hubiera muerto hace media hora. A ver qué hora es, porque ya llevamos 1 hora de clase. ¡Wow! Pasa lo mismo que los anteriores. Si uno hace más empinados los exponenciales, o sea, aumenta A, lo que hace acá, fíjense, al aumentar A cuadrado más W cuadrado cae más suave. Entonces pasa lo mismo, si hago más finita una función, la otra se hace más ancha. Y tengo algún ejemplo más. No voy a hacer la cuenta, les dejo la cuenta, la cuenta no, resultado. En la práctica tiene unas cuantas para divertirse. Si uno, en vez de, si en vez de agarrar el exponencial y a la menos a módulo de t, agarrar una función que es parecida, que vale 0 hasta 0 y después vale e a la menos a por t, con, por supuesto, a mayor que 0, fíjense que va a ser parecida a la cuenta. La cuenta, de hecho, se deduce de la última cuenta que hice. Vamos a llamarla a esta m de t porque es una media exponencial. No sé, eso es un invento que se me acaba de ocurrir. M transformado de W da, si uno hace la cuenta con cuidado, ¿dónde está? A sobre W cuadrado más A cuadrado menos IW sobre W cuadrado más A cuadrado. ¿Sí? Sale de esta cuenta, de parte de esta cuenta de acá abajo, derecha, perdón. Notorio, vuelve a suceder que esta parte es absolutamente integral, pero esta parte no. Vuelve a suceder que si agarro una función que es discontinua, discontinua, pero absolutamente integrable, obtengo su transformada, que es, esto se puede ver que es una función continua, no se ve acá, pero se ve analizándola, es una función continua, y no absolutamente integrable. Es más, esta función de partida, de movida, es real, pero su resultado es complejo. ¿Sí? Esta es real y esta es compleja. Vamos a ver que no es raro, ¿sí? Que como resultado de una transformada de Fourier, de alguna función, me aparezca que ese resultado es complejo. No debería sorprenderme dado que la transformada de Fourier de una función, involucra exponenciales complejas.
Entonces, si eso no se me recontracancela, porque es par o por lo que fuera, entonces me va a quedar compleja. De hecho, hay algunas propiedades que vamos a ver que tienen que ver con eso. Entonces, fíjense la cantidad de cosas que escribimos. La gaussiana la voy a dejar para más adelante porque lleva un rato largo, pero se las digo, se las digo. Es más, estaba pasándola en látex para subirla al campus. Entonces por ahí se las subo al campus o por ahí la explicamos ahora en un rato. Total, la cuenta es más o menos razonable. Es larga y molesta, pero es razonable. Gaussiana. Transformada. Ahí está. De Fourier de la gaussiana. La gaussiana es una función muy, muy particular. Tan particular, que si uno tiene una función, vamos a llamar de G por Gauss, G de t como e a la menos a t cuadrado, ¿sí? Donde a tiene que ser positivo, ¿no? Pues si no es una cosa que diverge cuadráticamente en un exponencial, es imposible. Su transformada G sobre W es igual a raíz de pi sobre a por e a la menos W cuadrado sobre 4a. Esta función, de hecho, se puede encontrar cuál es el valor de a para que las funciones y transformadas sean exactamente la misma. Sale de acá, digamos. Eh, pero fíjense que una a está en el numerador del exponente y la otra a está en el denominador del exponente, lo que significa que si aumenta en uno, disminuye en el otro. Otra vez la misma cantinela, si uno achica una gaussiana, la otra se ensancha. ¿Sí? Esta deducción lleva una página y pico, digamos, un montón de cuentas, pero es interesante porque es la misma función. La exponencial e a la menos a módulo de t me daba una pseudo campana, el 1 sobre a cuadrado más w cuadrado. El escaloncito, ¿cómo se llama? El pulsito me daba el seno de w sobre w con alguna cosa. Esta, esta función me da la misma, el mismo tipo de función. Es más, sabiendo esto, nota histórica, sabiendo esto, los que armaron la mecánica cuántica, Schrödinger y todos los secuaces, sabían de esto, tenían mucho de esta matemática en ese momento. Cuando se les presentó la oportunidad de interpretar los resultados, estaba Heisenberg dando vuelta a esto, aparecía el problema que si uno medía en un lado, entonces la medición quedaba ruidosa porque había perturbado el sistema y qué sé yo, y dijeron, entonces, ¿por qué no escribimos todo? ¿Por qué no escribimos todo como una especie de espacio de Fourier? Escribimos todo como una pseudo transformada de Fourier donde esté relacionado, por un lado, la distribución de las velocidades y por el otro la distribución de las posiciones. ¿Por qué? Porque cuando la distribución de posiciones la querramos hacer más finita, la distribución de las velocidades se me va a ensanchar. Ese es el principio, ¿sí? Ese es el principio de incerteza de Heisenberg. Es una propiedad de Fourier. En realidad no es por Fourier, es por poder representar a la naturaleza cuántica de las cosas como un espacio de Fourier, es que la incerteza de Heisenberg es una consecuencia. Eso lo van a ver en cuántica, es una parte muy interesante, pero tiene como hecho histórico interesante, no lo tengo escrito acá, tiene como hecho histórico interesante que los tipos que lo hicieron sabían mucho en particular de Fourier, sabían mucho de mecánica de matemática
de Fourier, de series de transformadas, ese tipo de cosas, y dijeron, acá está, esto es lo que necesitamos. Ya tenían el formalismo. Es muy interesante porque usaron algo que podía ser hasta ese momento una cosa regrosa en matemática y lo llevaron a una cosa regrosa en otra ciencia que en principio casi no tenía nada que era la cuántica, que de hecho la estaban armando. Así que bueno, ese es el hecho interesante. Lástima, por eso es que habían querido poner, de hecho creo que pusieron correlativa análisis 3 de física 3 para que tuvieran esta idea de la serie de la transformada de Fourier y todo el análisis de Fourier. Igual siempre se termina viendo menos. Vamos a ver entonces, bueno, esto de la gaussiana se los debo, lo estaba pasando. Vamos a ver algunas propiedades. Propiedades de la transformada de Fourier. Todas las propiedades que vamos a demostrar se demuestran a partir de la definición. Así que voy a tomarme 2 segundos. Joder. Dale. Tú puedes Bueno, hacer la pregunta, sí. la primera pregunta es, viste que nosotros vimos los distintos ejemplos Sí, en donde analizamos como la relación entre la transformada y la función, dependiendo si era continua y si era absolutamente integrable o no. sí. Estos casos que analizamos, ¿se pueden generalizar para cualquier otra función que respete ponerle un cierto parámetro? Me refiero a que ponerle todas las funciones que son continuas y que no son absolutamente integrables, su transformada es discontinua y absolutamente integrable si existe la Sí, vamos a ver que transformada. sí. Sí, eso sucede. O sea, se pasa para todos los ejemplos que vimos también. Sí, de hecho, vos fíjate que mira, justo el que está acá, tenemos una función que es discontinua y su transformada de Fourier es una función que no es absolutamente integrable. Es continua, Mm, pero no absolutamente integrable. Vamos a ver una mm, propiedad, ¿sí? Que si uno aplica 2 veces la transformada de Fourier, ¿sí? Lo que obtiene es la función inicial con un pequeño cambio, que es multiplicada por 2pi y evaluada en menos su argumento. ¿Sí? Entonces, esto es lo que digo, si uno tiene una función f de x, la transforma con Fourier, tiene una f de w. Y si uno la transforma de vuelta, obtiene una f de, bueno, necesito un espacio, un 2pi por una f de menos w, digamos, o menos, vamos a poner otro para menos tau. ¿Sí? ok. Fíjate que Sí, parto y llego a la misma función, con lo cual, si esta función es esta de partida, ¿sí? Yo lo que sí, tengo es que la transformada de Fourier de una función que no es absolutamente integrable es discontinua, ok. ¿no? Porque esta es Y, la que no es continua. y lo mismo, análogo sería ponerle si fuese absolutamente integrable y continua. Obtendríamos una continua y Y absolutamente absolutamente integrable también. integrable. Sí, Ok, exactamente. sí. Esta es una Y, propiedad que no sé si la vemos hoy, no me acuerdo si está, pero es una pavada. En realidad hay que agarrar la misma función y hacer la misma cuenta. Eh, no, no, está más adelante porque tiene que ver con otras cosas, pero en realidad acá está. Sí, no, tiene que ver un par de cosas antes. Eh, como la función hizo transformada, mejor dicho, la transformada directa e inversa. La única, entre comillas, diferencia es el signo de la exponencial. Si uno mm, aplica 2 veces la misma, es como si invirtieras, pero con un cambio de signo, que es lo que me está diciendo esta última vuelta. Se comportan ok, muy parecidos. Sí, la ok, ida y la vuelta, si querés. listo. Y la segunda pregunta es, ¿Esa era la al primera? principio, Sí, 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 ahora la segunda. Vos habías dicho cuando empezaste la clase más o menos, habías dicho la propiedad de que si f era absolutamente integrable, existía la transformada.
¿Hay alguna otra propiedad que asegure la existencia de la transformada o solo esa que debamos saber? Lo que le Si dije. es L1, existe la transformada. Si es L2, existe algo que es parecido a Parseval, que es lo que vimos para series de Fourier. Pero la sí, con ser L1 te garantiza la existencia. Ok, listo. Hay otras que no son L1 y que también existe la transformada de Fourier, pero son como casos particulares. Si, Claro. esencialmente, si querés la definición bruta es la transformada, ¿dónde está? Esta. La transformada de Fourier es esto que está acá. Es esto que está acá. ¿Sí? Si vos haces esa cuenta y existe y pudiste encontrar la F sombrero de W, entonces existe la transformada. Lo que pasa es que a uno le gustaría tener alguna regla un poco más general que probá y Claro. vemos, ¿no? Entonces, por eso es que uno toma las hipótesis del tipo que sea L1 o absolutamente integrable o que no sea L2 o lo que fuera. Ok, listo. Gracias, profe. Nada de nada. ¿Dónde Disculpe, una pregunta también. Sí, espera que a vos te escucho más bajito. Dale, Ahora sí se me escucha mejor. perfecto. Bien, genial. Por ahí, esto es un poco antes, pero del ejercicio, del ejemplo uno, perdón, disculpe. ¿Por qué resultó que el punto máximo de la transformada es A? No me quedó muy claro. Porque fíjate que la transformada es, bueno, por ahí no está, yo dije o era parecido a o algo. Esto, 2 a ver, 2 seno de AW sobre 2 sobre W, sobre W, ahí, sobre W. A ver, yo lo hice así medio rápido, pero no estoy seguro. Este 2 lo pongo sobre 2. Le pongo un A y le multiplico un A. Entonces, ¿qué me quedó? Seno de AW sobre 2 sobre AW Ah, sobre está bien, 2 y cuando se acerca a cero eso vale A, está bien, por A, perfecto. ¿no? Sí. Ah, mira, me había salido bien. Sí, sí, es por eso. No hay ningún super secreto. Ah, ok, listo, perfecto, gracias, ¿eh? De nada. ¿Dónde estamos? Acá. Esto ya lo pasamos. Fíjense, son los mismos ejemplos de siempre. Propiedades. Vamos a empezar con las propiedades. Vamos a ver las propiedades de la transformada, que son las que en realidad me terminan dando digamos, las herramientas para poder calcular cosas que no sean exactamente estas que me dieron. Si en vez de darme, no sé, el escalón que vale 1, vale, no sé, 2, ¿qué hago? Y bueno, entonces me fijo en la definición y veo que como es un integral, entonces el doble vale el doble y cosas parecidas. Y si tengo dos escalones, tengo que sumar. Y así con todo. ¿Qué es lo que pasa con difracción, por ejemplo? Creo que en física uno no se da más, pero bueno. Propiedades de la transformada. Propiedades de la transformada. De la Una cosa que sucede con la transformada de Fourier es que vamos a ver dentro de un rato una de las propiedades, de hecho es, a mi entender, la propiedad de la transformada. Yo como físico, para mí la propiedad es esa transformada. Eh, si no, eh, si no existiera esa, todas las transformadas serían muy bonitas, se daría un cuadrito y no serviría para nada. Eh, no serviría para nada, digamos, para la física, nosotros somos más toscos. Eh, pero como siempre tengo que calcular, siempre tengo que calcular cosas que no son exactamente las que uno aprendió, entonces, bueno, a ver, si tengo un escalón que vale 1, ahora me da un escalón que vale 2, ¿qué hago? Bueno, ese tipo de cosas. Lo que vamos a ver es que en general, cuando usemos la transformada de, me había enganchado, ¿no? Cuando usemos la transformada de Fourier para resolver problemas, esos problemas van a ser en general de ecuaciones diferenciales, vamos a ir muy bien hacia el lado del W, digamos, hacia el lado del problema transformado, y lo que vamos a tener es problemas para volver al mundo de las X o de las T.
Pero bueno, para eso nos ayudan las transformaciones. Primera de las propiedades de Z mal negro. 1. Linealidad, por supuesto. Vamos a recordar que la f de w es igual a la integral entre infinito e infinito de f de t, digamos, a la menos i wt diferencial de t. Está definida como una integral. Si esa integral existe y es bonita y cumple con todo lo que quiero que cumpla, entonces, al sumar dos funciones, ¿sí? La transformada, ¿se acuerdan de que les dije esta f medio rara, no me servía para un par de propiedades? Bueno, esta es. Y yo tengo que la transformada de f es igual a f de w y la transformada de g es igual a g de w, vamos a ponerle mayúscula. Entonces, la primera propiedad es cuánto vale la, no sé, alfa por e, bien, entonces, alfa por f de t más beta por g de t, ¿sí? Si las integrales, hago esta cuenta con esta y después no sé si lo voy a hacer con todas, las integrales, estoy suponiendo que convergen todas y convergen de buena manera, que no tengo ningún problema con sacar constantes de las integrales, intercambiar órdenes de integración y todo lo que necesite. Por eso pido las hipótesis al principio. Esto es, fíjense, la transformada de esto es alfa por f de t más beta por g de t por e a la menos i w t diferencial de t. Esto lo puedo, entre menos infinito e infinito, por supuesto. Esto lo puedo escribir como integral entre menos infinito e infinito de, lo puedo separar en dos integrales. Sí, estoy haciendo exageradas vueltas para después hacer menos. Esto es alfa, que la saco de acá, de la integral, por f de t, por e a la menos i wt, más beta por la integral de g de t, por e a la menos i wt, diferencial de t, es igual a alfa por f de w, más beta por g de w. ¿Qué significa? Que si uno usa una combinación lineal de dos funciones que tienen transformada de Fourier, listo. La suma, la combinación lineal es la combinación lineal de las transformadas. La del producto, vamos a verlo más adelante, me genera otro tipo de concepto, pero que por ahora no. 2. Y así son todas. Conjugación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si lo que quiero hacer es transformar la f conjugada de t? Supongamos que esta f de t no es una función real, es una función compleja, y quiero calcular la transformada. Bueno, esto sí, lo tengo que hacer medio por definición, f transformada de t por e a la menos i wt diferencial de t. ¿Qué relación tiene con la transformada de f? Entonces lo que tengo que hacer es, por ejemplo, ven, esta f conjugada, suponer que está en realidad conjugada toda la integral, entonces esto me queda así, fíjense, menos infinito a infinito, f de t, ¿sí? Y para que e a la menos i wt conjugado me dé eso, tengo que poner e a la i wt, diferencial de t, y conjugar todo. ¿Y esto qué significa? Que cambié, fíjense que las transformadas W, ¿sí? W va con un exponente menos W. En cambio, si tengo un e a la más i w, es porque cambié W por menos W. ¿Eso qué me significa? Que esto es f de W, f de menos W, o sea, toda esta explicación pongo en correcto, y encima conjugado. Entonces, la transformada de la conjugada de f de t es la transformada conjugada evaluada en menos W.
Y un montón de esto. 3. ¿Cuál viene ahora? Desplazamiento en T. Esto está bien. Desplazamiento en T. No siempre tengo la transformada tal como la tengo, ¿sí? Sino que hay veces que está no evaluada en T, sino en otra variable. Entonces, si yo sigo teniendo la misma, ¿no? Que la transformada de F es igual a F de W, ¿no? W. ¿Cuánto vale la transformada de F de T menos A? ¿Cuánto vale? Con respecto, obviamente, a la transformada de F. Entonces, hago la cuenta. Menos infinito, infinito, F de T menos A, e a la menos IWT, diferencial de T. Y no hago más que cambiar de variables. Digo, I es igual a T menos A. No está complicado. Diferencial de I es igual a diferencial de T. Y a donde dice T, tengo que poner I más A, con lo cual me queda, fíjense, me quedan entre menos infinito a infinito. Los límites no cambian, por suerte, porque un desplazamiento en A definito no me cambia entre menos infinito a infinito. F de I, por supuesto, es a la menos I, W, y donde dice T, tengo que poner I más A, por diferencial de I. ¿Esto qué es? Es igual, otra vez me quedé sin lugar, ¿se ve esto? Sí. La integral entre menos infinito e infinito de f de I por I a la menos WI por E a la menos IWA diferencial de I, es decir, E a la menos IWA por el resto, que me quedó en I, pero no importa porque la I es una variable muda por la transformada, por supuesto. Entonces, desplazar en el tiempo. Fíjense que esta es una notación habitual a todos los ingenieros electrónicos, por ejemplo, que tienen como variable el tiempo. Obviamente, la única variable no es el tiempo, puede ser la posición. Y la posición puede ser de cualquier cosa, lo que les contaba de cuántica, o puede ser de oposición, o puede ser de cualquier otra variable. La cuestión es que si muevo el argumento de la función que estoy transformando, me va a aparecer una exponencial en la transformada, que es una especie de desfasaje. Fíjense, si finalmente la transformada de Fourier es un número complejo, multiplicar por un e a la i algo el número que tengo es desfasarlo de alguna manera. Entonces, una traslación en la variable inicial es un desfasaje en la variable final. ¿Bien? Estas son todas las propiedades. Aquí tenemos 4. El rojo no me gusta. Aquí tenemos 4. Desplazamiento en frecuencia es lo que se llama. Suele llamarse notación sobre la notación. Entonces, notación, notemos. Si tengo f de t, se transforma en f de w. ¿Sí? Donde, fíjense que w es tal, ¿sí? Notemos, vamos a poner unidades. Unidades a lo físico, digo, porque hay muchas cosas como esto, por ejemplo, desplazamiento en tiempo, desplazamiento en frecuencia. ¿De dónde sale todo eso? Recuerden que la obtención de la transformada de f de w a partir de f de t es f de t por e a la menos i wt diferencial de t, perdón, diferencial de t integrado, ¿no? Nota importante, e a la menos iwt. W por t no tiene que tener unidades, porque las exponenciales, como cualquier función matemática, seno, coseno, lo que sea, no pueden meterle unidades adentro. Hay algo que no puede tener unidades.
el logaritmo de un número de metros. ¿Cuánto es el logaritmo de 2 metros? No, no existe. ¿Cuánto es a la 3 metros? No existe. W por T no tiene que tener unidades. Con lo cual, si T tiene unidades de tiempo, fíjense que W por T no tiene que tener unidades. Entonces la unidad de W tiene que ser 1 sobre tiempo. Y 1 sobre tiempo habitualmente es frecuencia. Frecuencia no. Frecuencia. ¿Qué pasa con X? Si uno tiene f de X, ¿sí? Que X rara me salió. Uno lo transforma en una f de, no sé, W, también porque se llama W, siempre en Fourier. Pero entonces, si X es lo mismo, si X tiene unidades de distancia, de longitud, W tiene unidades de 1 sobre longitud, ¿sí? Longitud a menos 1. Y esto es lo que habitualmente se llama número de onda. ¿Se acuerdan el K, 2 pi sobre lambda? Era el que se llamaba número de onda. Bueno, la unidad de una de las variables es 1 sobre la unidad de las otras. ¿Por qué? Porque simplemente se tiene que cumplir que no tiene unidad. Todo esto para justificar que si antes dije desplazamiento en el tiempo, estoy haciendo cualquier cosa, desplazamiento en t, que llamé desplazamiento en el tiempo, creo, a la nueva la llamo desplazamiento en w o frecuencia. 4 creo, ¿no? 4, no tengo número, sí. Desplazamiento en w. Vamos a ponerle frecuencia. ¿Sí? Entonces, eh, ¿cómo obtengo la transformada no en W, sino en W menos A? ¿Qué tengo que hacer para que me aparezca en W menos A? Bueno, simplemente hay que transformar F de T y multiplicarlo por E a la I a T. Demonstration. Esto es la integral entre menos infinito e infinito de F de T por E a la I a T por E a la I menos WT, diferencial de T. Junto los dos exponentes y me queden, fíjense, WE a la menos W menos A, ¿sí? Es alta matemática, ¿está? Menos infinito, infinito, F de T, E a la menos I, W menos A, por T diferencial de T. Entonces, ¿qué obtuve? La transformada corrida, ¿sí? Respecto a W, como agregándole una fase a la función inicial. Es lo mismo que antes. Fíjense que una desplazamiento en el tiempo me metía una fase en la frecuencia. Y una fase en el tiempo me pone una traslación en la frecuencia. De hecho, debería suceder eso, porque la función ida y vuelta, mejor dicho, la transformación de Fourier ida y vuelta tiene la misma pinta, y un signo menos, como mucho. Más, si me escuchan los matemáticos me cagan la trompada, pero esencialmente es lo que pasa. 5. Esto me sirve, eh, no, esto no me sirve. Cambio de escala. El cambio de escala es más fácil todavía. Porque si uno tiene que la transformada de F minúscula es F mayúscula, ¿cuánto valdrá la transformada de F de T por T? ¿Sí? Estoy cambiando la escala de T. Bueno, esto es esencialmente 1 sobre módulo de C por una cuestión del signo, por F de W sobre C.
Ahora hacemos la cuenta. Es una pavada, pero fíjense, a la izquierda tengo la escala dada por C por T y a la derecha en W sobre C. Con lo cual, si aumento el C, quiere decir que estoy achicando la escala del tiempo. Y al aumentarse estoy ampliando la escala de W y viceversa. Es lo que nos pasaba antes, ¿no? Con la de la ranurita que se hacía más ancho el máximo y etcétera, etcétera. Bueno, eso no es casualidad. Es una de las propiedades que se llama cambio de escala. ¿Cómo se obtiene? Cambio de variable. La transformada de f de c por t es igual a la integral entre menos infinito a infinito de f de c por t por e a la menos i wt diferencial de t. Debería tener un sello con esto porque siempre lo calculamos, hacemos lo mismo. T, cambiamos escala y no sé por qué se me ocurre i es igual a c por t. Diferencial de i es igual a diferencial de t sobre por c. Entonces me queda entre menos infinito e infinito, otra vez suerte que el infinito lo cambia multiplicado por una constante, f de i por e a la menos w por i sobre c, por diferencial de i sobre c. Y obtengo entonces este de acá arriba. El módulo de c viene porque no cambia, no cambia el signo de la transformada. No va a aparecer un desfase. Caso particular. Caso particular. 5 prima. Caso particular. El caso de c igual a menos 1. Es decir, ¿qué pasa cuando cambio t por menos t? ¿Qué pasa al transformar f de menos t? ¿Cuánto vale la transformada de f de menos t? Vengo acá, es 1 sobre c, 1 sobre el módulo de c es 1, f de w sobre c es f de menos w. F de menos w. Entonces, what happened? Si uno cambia el signo de t, cambia t por menos t, cambia w por menos w. ¿Sí? Esa no es ninguna genialidad, porque si uno mira está muy bien, es bueno, pero no es ninguna genialidad, porque si uno pone la definición, f de w es igual a la integral de f de t por e a la menos i wt diferencial de t, si uno cambia t por menos t, lo cambia acá y lo cambia acá. ¿Sí? Entonces, fíjense, me queda, al cambiar el signo de t, me queda cambiar el signo de w. Como esto va entre menos infinito e infinito, y esto, si cambia una vez de signo, esto cambia una vez de signo, me queda la misma integral, me queda f de menos w. Digamos, no. Podríamos no haber hecho esta cuenta. Pero queda bien. Más cuentas, más cuentas. ¿Qué pasa con las funciones pares e impares? Nota al margen. Nota al margen. Nota al margen. ¿Qué pasa si f de x, no, f de t es igual a f de menos t? ¿Sí? Es una función par. Igual fp de t, o sea, función par. ¿Qué pasa? La transformada de f, que depende de w, es igual a la integral entre menos infinito de f de t por e a la menos i wt diferencial de t. Como es una función par, la parte impar se me va a ir porque es un intervalo simétrico y me va a quedar el doble, ¿sí?, de la parte par entre cero e infinito. Como esto es un seno más coseno, ¿sí?, la función par corresponde al coseno, esto me va a quedar dos veces la integral entre 0 e infinito de f de t por coseno de wt diferencial de t.
muchas veces, aunque cada vez la usamos menos, a esta que está acá, más bonito, a esta, la solemos llamar, qué sé, la transformada coseno de f de x. ¿Por qué? Porque es como la transformada de Fourier, pero solo tiene el coseno. O sea, si uno empieza de una función par, termina en una integral que solo tiene el coseno. Si uno empieza con una función cualquiera y quiere ver cuál es su transformada para que la función transformada me quede par, lo que tengo que hacer es una transformada coseno. Es como lo hacíamos antes, una extensión par o impar de una función que por ahí no era ni par ni impar. Lo mismo pasa con si f de t es igual a menos f de menos t, que vamos a decir que esta es una función impar, ¿sí? Función impar. Pasa lo mismo, la transformada de f va a ser igual a dos veces la integral entre 0 e infinito, y acá viene un i, de la función, vamos a llamar i de t, por seno de wt diferencial de t. A esta, otra vez, bueno, no, primero sí, ahorita. A esta se la llama algunas veces transformada coseno de f de t. Otra vez, no es que solo sirve para funciones pares o para funciones impares. Si uno tiene una función cualquiera definida entre 0 e infinito, entonces, ¿cómo hago para que esa función me quede par? Extendida par, bueno, le hago una transformada coseno. Si quiero una transformada impar, una transformada coseno. Es como la extensión paritable. What else? Esta es útil, es interesante. Esto es lo que se llama de autodualidad. Que no sé qué número tiene. 5, 6. 6. Autodualidad se llama esto. Que si f de t se transforma en f de w y g de t se transforma en g de w, o sea, las minúsculas en mayúsculas, entonces la integral entre menos infinito e infinito de f de x por g de x es igual a la integral entre menos infinito e infinito de f de x por g de x. Fíjense que cambié minúsculas por mayúsculas. ¿Sí? La demostración de esto es muy simple, porque uno solo tiene que suponer que puede intercambiar las integrales que tenga que intercambiar. Esta es la integral entre menos infinito e infinito de g de t por e a la menos i xt diferencial de t. ¿Sí? Entonces me queda la integral de este lado, ¿no? De este lado me queda la integral entre menos infinito e infinito, f de x, integral entre menos infinito e infinito, g de t, e a la menos i xt, diferencial de t, diferencial de x. Y ahora es donde supongo que puedo intercambiar integrales. ¿Sí? Y entonces, esta exponencial, ¿sí? Mejor dicho, esta g, como no depende de x, la puedo poner al principio, y lo que me queda es la integral entre menos infinito e infinito, g de t, por la integral de f de x, e a la menos i xt, diferencial de x, diferencial de t.
Y esta es f de t. F mayúscula de t. Entonces partir de f minúscula g mayúscula, o sea, la función por la transformada de la otra, y terminé la función y transformada invertidas. O sea, que esta es una propiedad que sirve, nos va a servir en algún momento, nos va a servir en algún momento para calcular algunas cosas que tienen que ver con módulos de funciones y cosas parecidas. Y ahora, la propiedad. La propiedad. Sin esta propiedad, la transformada de Fourier sería una cosa interesante, pero a mi entender no tendría mucha trascendencia, pero sucede lo mismo que en la transformada del que sigue, que es la transformada de Laplace, tiene esta grosa propiedad. 7. La propiedad. Lo pongo casi en grafito. La propiedad de la transformada de Laplace, de Fourier, perdón, es esta. Si aparte de que existe la función absolutamente integrable, pedimos además f de t, ¿sí? Aparte de absolutamente integrable, y f de t derivable con continuidad, o sea, derivada continua, derivable con continuidad, y límite, esto también, duda, x más menos infinito, de f de t igual a 0. Esta condición es explícitamente, la pongo explícita, en general todo el mundo lo pone de forma explícita, porque necesitamos ver que eso tiende a 0 cuando x tiende a más menos, o t tiende a más menos infinito. Si la función es absolutamente integrable, entonces esa condición se cumple. Se la pone explícitamente para, no sé por qué, porque en realidad es una consecuencia de que sea absolutamente integrable. Yo, respecto a los matemáticos, lo copio y digo, esto está bien, se cumple, lo tengo que poner, lo pongo. Hay muchos ceros. ¿Sí? Y esto me molesta. Bien. Entonces, ¿qué dice esta propiedad? Tanto misterio. Dice la transformada de Fourier de la derivada de f de t. Ya nos metemos con derivada. Es I por W por la derivada de f. Esta es una propiedad absolutamente brillante. Esta es la que yo les dije hace, un rato, que si no valiera esta propiedad, la transformada de Fourier no sería lo que es. ¿Por qué? Porque imagínense que tengo una ecuación diferencial que tiene, por ejemplo, derivada de f. Si yo agarro esa ecuación diferencial y la transformo con transformada de Fourier, puedo hacerlo porque la transformada de Fourier la puedo aplicar a una suma, ¿sí? Porque es finalmente una integral, la puedo aplicar a dos lados, a ambos lados de una igualdad. Porque para mantener la igualdad o la misma operación, por ejemplo, transformada de Fourier, o sea, yo podría agarrar una transformada, una ecuación diferencial, que es lo que vamos a hacer la clase que viene, y transformar. La transformada de esa ecuación diferencial pasaría de ser una ecuación diferencial a una ecuación algebraica. ¿Por qué? Porque de este lado, fíjense que tengo derivadas y de este lado no tengo derivadas. Tengo que la transformada de la derivada de f está relacionada directamente con la transformada de f. ¿Entienden? Se fue la derivada. Para calcular la derivada y después transformarla, lo que tengo que hacer es calcular la función, transformarla y multiplicarla por W. Bueno, ahí por ahí, ¿no? O sea, no tengo que derivar. En el mundo de las W, no derivo en F'.
Con lo cual transformo una ecuación diferencial, ¿sí?, en una ecuación algebraica. Con todo lo que se implica. Si he de aplicar, si he de aplicar esta propiedad, entonces voy a pasar de una ecuación diferencial a una ecuación algebraica. Absolutamente brillante. Vamos a ver. Demostración. Demostración. Para demostrar esto vamos a tomar límites y después vamos a evaluar en los infinitos para ser un poco más elegante. Entonces vamos a demostrar la integral entre menos infinito e infinito de f' de t por e a la menos iwt diferencial de t es igual. Límite para R1 tendiendo a infinito y R2 tendiendo a infinito de menos R1 a R2 f' de t y a la menos iwt diferencial de t. Cool. Entonces, lo que hacemos es por partes. Hacemos esta integral por partes. Me queda, fíjense, esto es diferencial de U, diferencial de B, esto es U. Entonces me queda U por B. ¿Sí? Que es U diferencial de B, perdón, esto es diferencial de B. Lo dije al revés, no sé, lo dije al revés, todo el mundo lo usa al revés. Esto es diferencial de B, esto es U, así que es U por B, U por B, ¿sí?, que es f de t por e a la menos iwt, límite para R1 me olvidé, infinito, y R2 infinito, f de t y a la menos iwt, tiki, entre menos R1 y R2, menos B diferencial de U. Es decir, si U era esto, y a la menos iwt, diferencial de U es igual a menos IW por E a la menos IW. Entonces menos, con este menos me queda más, integral IW, bueno, IW lo podría separar de integral, por f de t, por E a la menos IWT, diferencial de t. Entre, si quieren, límite para R1, me olvido otra vez, infinito, R2, infinito, menos R1, R2. Esto parece, esto parece igual a 0 por hipótesis, porque pedí que fuera absolutamente integrable y que el límite de f tendiera a 0 en más o menos infinito. Si quiere, para mí es redundante, pero yo lo pido porque todo el mundo lo dice. ¿Y esto qué me queda? ¿Esto qué me queda? Me queda IW por el límite de R1 a menos infinito y R2 teniendo más infinito, por la integral entre menos infinito e infinito de IW lo saqué, f de t e a la menos IWT diferencial de t. O sea, la función pelada transformada. Moraleja, la transformada de f' de t es igual a IW por la transformada de... No, la transformada la llevamos FW. Es absolutamente brillante. Absolutamente brillante. Corolario. La transformada de f enésima. No, es un n más bonito. Un enésima de t es igual a I W a la n
por f de w. El caso especial, que es el que vamos a usar mayoritariamente. Caso especial, la derivada de f2' de t es igual a menos w cuadrado f de w. Esta acuérdense porque la vamos a ver, la vamos a usar bastante seguido. ¿Sí? Propiedad súper interesante. Es decir, si la función la derivo, lo que obtengo es la función original transformada. Si quieren multiplicada por W, pero bueno, la función original transformada. Pasé de tener una derivada a tener un producto por W, que puedo manejar mucho más fácil que una derivada. Está chorreando todo la vamos a ver a la otra. Hay otra derivada. Esta es una derivada que es la que habitualmente vamos a usar, porque lo que tenemos es el problema en las variables originales y ahí están las derivadas. Pero hay veces que lo que queremos es ver qué pasa, o porque obtenemos en el otro mundo, en el mundo de las W, obtenemos una derivada. Entonces, ¿de dónde viene esa derivada? Vamos a ver que es bastante simétrica la propiedad, por supuesto. Derivada que sería 7, ¿no? 8. Derivada en W. O es lo que se llama habitualmente derivada en frecuencia. Bueno, para eso lo que vamos a encontrar, ¿sí? Se cumple. Esperen. Hipótesis. Necesitamos hipótesis. Tenía un compañero en la facultad que no le podía decir hipótesis, decía hipótesis sistemáticamente. Sabemos que existe la derivada, ¿no? Por supuesto, f se transforma en f de w. Tenemos que aparte que t por f de t sea absolutamente integrable. Fíjense que le estoy metiendo un t a la función, estoy multiplicando por t, con lo cual f de t converge muy bien, porque aún multiplicándola por t es absolutamente integrable. Después no necesitamos más hipótesis. Entonces, f' de w existe y vale f' de w es igual a la transformada de i por t por f de t. Fíjense que es lo mismo que obtuvimos antes. Es decir, si yo transformaba la derivada, en el otro mundo me aparecía la variable multiplicando a f. Si acá transformo la variable multiplicando a f, obtengo la misma. No es muy extraño. Esta es más fácil de mostrarla al revés. Voy a cambiar de lápiz a negro. Esta es más fácil de mostrarla al revés. Demostrarla haciendo el cociente incremental de f de w. Vamos a tomar límite para h tendiendo a 0 de f de w más h menos f de w sobre h. ¿Sí? Entonces, esto es límite para h tendiendo a 0. Vamos a copiarlo en la página siguiente. Esto es igual al límite para h tendiendo a 0 de f, recuerden que era f de w, ¿no? F de w es igual a la integral de f de t por a menos iw t diferencial de t. Y lo que tengo que hacer es un incremento en esta variable. ¿Sí? De h tendiendo a 0 de integral entre menos infinito infinito, es casi por definición esto, de f de t por e a la menos i w más h por t menos e a la menos iwt
sobre h diferencial de t. Vamos a correr esto porque me queda muy encima. ¿Sí? Bueno, resulta que esto es igual a límite para h tendiendo a 0, de integral entre menos infinito a infinito, de f de t. Saco factor común e a la menos iwt, e a la menos iwt, por e a la menos iht menos 1 sobre h, diferencial de t. Y esto es la derivada en 0 de e a la menos iht, o sea, menos i por t. ¿Por qué no se ve menos? Porque tiene que quedar un menos. Entonces me olvidé que acá va un menos. Perdón, me olvidé un menos. Entonces esto queda menos i por t, así que esto es igual a la integral entre menos infinito infinito de menos i por t, f de t, a la menos iwt diferencial de t. Esto es f' de t. Entonces ya tengo que la transformada de una derivada es i por w por la transformada sin derivar. Y ahora obtenemos que si transformo i por t, obtengo la derivada f'. Corolario inmediato. Corolario. La derivada enésima se obtiene de la misma manera. La derivada enésima en w es igual a menos i por t. I por t no. Está transformada de menos i por t a la n por f. Entonces tengo, es una propiedad bastante clara. Y el resto nos va a quedar para la segunda clase. Sí, nos metemos con esto en la segunda clase. Bueno, tienen un panorama bastante acabado, como quien dice, de lo que es la transformada de Fourier. Voy a parar la grabación.